Buenos días a todas y todos. Good morning, everyone. Gracias, antes que nada, Joseba, Cristina, por organizar este evento y los demás organizadores también, en un lugar tan maravilloso que estoy sorprendido de lo hermoso que es aquí. Vamos a dar comienzo entonces a la primera de estas mesas. Mi nombre es Alfredo Pascual, como me acaban de introducir. Trabajo para Marijuana Business Daily, que es una empresa basada en Estados Unidos, y lo que hacemos es publicar noticias y reportes de la industria para ayudar a empresarios de esta industria a tomar mejores decisiones. Como sabéis, el día de hoy va a estar enfocado en lo que es cáñamo y CBD, así que esta primera mesa se llama Renacimiento del cáñamo y Revolución del CBD. Aquí nuestros panelistas van a tratar de ofrecernos estimaciones sobre este nuevo mercado, o no tan nuevo en algunos aspectos, la potencial capacidad para crear empleo y el impacto socioeconómico que podría tener. El coordinador es Martín Díaz Velázquez, cofundador y CEO del, perdonen los traductores, pero me pidió que lo dijera en alemán, Europäisches Institut für multidisziplinäre Studien und Menschenrechtswissenschaften o GNOMAD Institute. También del GNOMAD Institute tenemos a Kenzie, además Javier Rodríguez, presidente de la asociación Active Spain, Vangelis Mitzis, responsable de Ecati Labs, y también Simón Anderführen-Biguet de la Universidad de Génova en Suiza. El panel va a ser principalmente en español, pero puede haber alguna pregunta en inglés también. Sin más dilación, los dejo con este panel. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar un poco haciendo un pequeño sondeo de qué es lo que piensan los panelistas. En breve, en particular, ¿cuáles creen que es el atractivo del cannabis con fines no psicoactivos o el CBD que lo hace tan especial y dinámico para el mercado? Por favor, podemos empezar con Kenzie. Pues buenos días. Yo estoy convencido que es la complejidad de esta planta, la increíble complejidad y la riqueza de las ofertas que puede ofrecer esta planta, que hace que esta industria sea tan dinámica y tan expansionista, digamos. Good morning, ladies and gentlemen. Buenos días, damas y caballeros. Yo creo en las propiedades sanadoras de la naturaleza y sobre todo en el cannabis. Hemos conocido a la planta de cannabis desde hace 10.000 años. Eso significa que hemos estado cerca del cannabis durante muchos siglos, incluso en los escritos antiguos, y el papel que hemos utilizado en el pasado se ha confeccionado con la planta del cannabis. Lo digo porque desde hace miles de años se ha fabricado poros de cannabis y hemos podido vencer a distintos virus. Ambos tipos de planta pueden combinarse y pertenecen a una misma familia de planta. Para mí, este sector es de suma interés, ya que desde una misma planta, perdóname, siento cierta confusión en este momento. Buenos días. Para mí esta planta, como han comentado los compañeros, desbloquea todo un nuevo potencial. Entonces, de lo que se trata es de que los consumidores están en este momento redescubriendo este potencial que se había olvidado por parte de la sociedad. Entonces, para mí, en una palabra, sería creciente demanda de consumidor.
Bonjour, Simon Derfuren. Donc moi je suis Buenos días, soy investigador en ciencias sociales, ciencias humanas y sociales, y quisiera agradecer a Javier por haber hablado de los consumidores, porque efectivamente pienso que si hay tanto interés por los nuevos productos del cáñamo, psicoactivos o no, puede ser porque hay cambios que se están produciendo en las actitudes entre la población. Hay una búsqueda de más productos naturales. Están desarrollándose muchos productos ecológicos. Hay una demanda cada vez más acentuada también hacia tratamientos y medicamentos a base de productos naturales. Y es interesante ver que el cáñamo llega en este momento donde hay muchas expectativas por parte de los consumidores. The question because I confuse with the stress. Look, cannabis specimen have 10 chromosomes. Hay 10 cromosomos en el cannabis. El cromosomo 6 produce el CBD-A, lo cual quiere decir, como he dicho antes, hace 1000 años se ha descubierto dos variedades, la variedad del cáñamo y tenemos la variedad de marihuana, que tiene un alto componente en otros elementos. A partir del sector de la industria del cáñamo tenemos todos los ladrillos, por así decirlo, que necesitamos para fabricar distintos productos con licencia en nuestra industria. El espécimen de cáñamo tiene 12 cannabinoides dominantes. Es decir, que si del cáñamo industrial podremos sacar 20 distintos tipos de cannabinoides, podemos producir distintos productos, dependiendo, por supuesto, de las licencias que podemos lograr. Pero no únicamente para el cáñamo industrial, podría ser un cáñamo para el sector de la cosmética, sector de la construcción, de la industria. Es decir, que hay distintos usos para el cáñamo. Gracias. Del mercado del cannabis no psicoactivo y el CBD, podemos considerar que el nacimiento y el desarrollo de esta industria emergente es una burbuja especulativa, y si es así, ¿se puede considerar la industria como una revolución? Yo diría que sí a las dos, y viene vinculado a lo que decía antes. Yo creo que la complejidad de esta planta, el hecho de que haya tantos componentes que están sometidos a varios niveles de fiscalización o no, ha creado una zona gris, ¿no?, en la ley para el CBD, que ha hecho... es mi impresión, a mi juicio, el CBD ha servido como rampa de lanzamiento casi para más cosas, pero no creo que las industrias que se enfoquen en el CBD tengan como objetivo final ser productores de CBD únicamente. Entonces, en este sentido, creo que sí es una burbuja, en el sentido que quizás no hay tanta demanda para CBD, quizás para otras cosas, otros cannabinoides, pero el CBD sí que es el que tenía, digamos, el estatus legal que permitiera un desarrollo más rápido, porque con menos barreras legales. Entonces, en este sentido, me parece que vamos a ver que es una burbuja industrial cuando empiezan a aparecer mercados del THC o de otros cannabinoides o de la planta entera. Y pues sí, es una revolución en este sentido. Podemos esperar a ver, ¿no?, cómo evoluciona el mercado de CBD y cómo se deshincha esta burbuja, pero me parece que tiene un potencial para, digamos que el mercado del cannabis y del cáñamo en particular está ahora a medio camino. Puede integrarse totalmente, de forma totalmente regular en la economía tradicional, o puede construir su propio modelo regulatorio que especialmente se base en los grupos y las poblaciones a nivel social que ya están involucrados o bien en el cultivo de cannabis o bien ya en actividades vinculadas al cáñamo. Y si esta vía se toma en vez de la vía más normal, digamos, sí que puede ser una revolución, me parece, a nivel social y económico, y especialmente para los países en desarrollo. Gracias, Kenzie.
Simón, para ti, sea o no una revolución, ¿qué sectores del mercado tradicional consideras que incluye esta industria y cuáles de ellos son las que tienen mayor proyección en el mercado? Es cierto, no es una revolución. Recuerdo que tenemos los productos del cáñamo desde hace bastantes años, decenas de años ya que están comercializados. Hay nuevos productos del cáñamo, nuevos productos con nuevas maneras de presentarlos y comercializarlos. Luego, hay para distintos segmentos particulares que tendrán mayor potencial de crecimiento. Esto dependerá de cómo las autoridades van a regular los distintos componentes, ya sean farmacéuticos, activos, médicamente activos o no. ¿Cómo van a regularlo? Y luego también podremos entrar en productos cosméticos, alimentarios, etcétera. Por ejemplo, el terpeno. Este nuevo branding del terpeno, pues son aceites esenciales. Yo vengo de Suiza. Nosotros producimos aceites esenciales de cannabis, de cáñamo, desde hace decenas de años. Para la industria cosmética, alimentaria, también las cervezas de cáñamo, con sabor a cáñamo, son cosas que existen desde hace décadas ya. Gracias, Simón. Podríamos decir que en diferentes regiones, con diferentes realidades, puede ser en mayor medida o no una revolución social o del mercado en sí. Javier, ¿en qué etapa del proceso de regulación de CBD nos encontramos y qué proyección le da esto a la industria? Ciertamente venimos de una desregulación, esto lo sabemos todos. Lo que es muy importante comprender también es que en función de cómo se evolucione este marco normativo podremos desbloquear un mayor potencial o menor potencial para la industria. Incluso estamos experimentando en este momento que según se interpreta la regulación o la desregulación actual, vemos en países donde hay un mayor impacto positivo incluso para la economía y en otros donde está más restringido. Entonces, lo que es muy importante tener en cuenta son cuáles son las variables para las posibles regulaciones del CBD y del cáñamo en sí mismo. Creo que hay tres en concreto. Una primera que sería la naturaleza del uso que le podemos dar a la materia prima. Entonces, en función de la dosis, lo clasificó la European Industrial Hemp Association, estaríamos hablando de una naturaleza médica, farmacológica, de OTC, over the counter, o bien de productos de gran consumo. Después deberíamos analizar también cuál es la fuente que utilizamos para este CBD que ponemos después en los productos, y en cuanto a fuentes pues tenemos el que conocemos como isolate o puro, el full spectrum, y también debemos diferenciar entre el origen en sí mismo, si es de un origen natural, es decir, de cáñamo cultivado, o bien si se produce químicamente. Hay una variable más que es la categoría de producto. Todos conocemos ya lo que son los alimentos y en Estados Unidos pues vemos ya alimentos, bebidas, suplementos alimenticios que están en el mercado. Aquí en Europa estamos en un momento todavía prematuro, empezaron a venir, después se extendió aquí en España al menos lo que sería Novel Foods o esta no autorización todavía. Entonces, los alimentos van por una vía, después tenemos todos los tipos de productos cosméticos y todo su abanico de posibilidades, cremas, aceites de ungüentos, incluso pastas de dientes, pintalabios o chopsticks, ungüento para los labios. Y por último nos encontramos también ante los productos para el fumador. Hay mercados como por ejemplo el italiano, donde las flores de cáñamo en este momento pues se está planteando si deberían regularse, si no deberían regularse, qué usos tienen. Después también nos encontramos ante los líquidos. Entonces, la regulación en sí misma es algo muy complejo
por las tres variables, y en cada país lo que estamos experimentando en la Unión Europea es una tendencia distinta en función de la demanda que hay. Entonces, en Europa estamos llegando un poco más tarde a tener algún tipo de regulación concreta, creo yo, precisamente por eso, porque la industria está muy desfragmentada, a diferencia de cómo está en Estados Unidos. Pero ciertamente creo que llegaremos. Interesante. Podemos observar cómo en distintos modelos de regulación, a pesar de sus diferencias, la normalización de la planta va avanzando. Vangelis, ¿qué retos y oportunidades ofrece la industria actualmente, especialmente con los reguladores y con la falta de acceso a servicios bancarios para el comercio internacional? La industria del cáñamo produce productos para el consumo humano. Por lo tanto, tiene que tener una normativa a partir de su producción hasta el producto que consume el consumidor final. Eso es un gran desafío. Hace falta un regulador global que respeta a todos los intervinientes en la producción y el consumo. A la vez, hay que añadir valor al producto y ofrecerle más oportunidades de comercio internacional. En los Estados Unidos se ha aprobado recientemente una ley sobre el cáñamo que ha abierto nuevos mercados y va a aumentar la inversión en el sector. Quizá eso resuelve el problema que existe a nivel de comercio internacional y intercontinental, sobre todo. En el sector del cáñamo, yo creo que llegará el día en que cotiza en bolsa. Para Javier y para ti, Vangelis, ¿qué papel desempeña en este momento España en el escenario y en qué momento se encuentra el país ibérico? Yo creo que España tiene un papel dominante en la producción global de cannabis. Es un país productor con un clima muy favorable, con el equipo y herramientas adecuados que puede hacer que haya más que una cosecha por año. Tenemos productores muy capacitados desde el campo de la producción hasta el nivel universitario. Producimos productos de calidad que respetan las normativas europeas y tenemos un estrecho control de calidad. Eso es bueno, eso es la parte buena. Por otro lado, somos uno de los primeros países que clasifica el CBD como un alimento. En el pasado no era posible. Yo creo que necesitamos una normativa responsable y consciente, porque es un sector floreciente, pero también sigue existiendo zonas grises. Coincido totalmente. Estamos en una zona gris. Tenemos como país todas las condiciones para poder acoger esta industria, desde bancos de semillas renombrados mundialmente como Dinafem o Positronics. Tenemos la posibilidad de hacer varios cultivos, incluso. También tenemos empresas, fabricantes que se están asentando en el país y que tienen acceso a talento de calidad. Entonces aquí tenemos también ese ecosistema que favorece que la industria se asiente y que podamos captar mayores empleos de esta industria como país. Estamos ante lo que los analistas económicos indican como que se acerca una crisis o se avecina una desaceleración económica, y ciertamente esta industria, si la desbloqueamos en su máximo potencial y conseguimos que recaiga sobre este país y no sobre otras economías de la zona euro, pues podría ayudar a mitigar el impacto de esta crisis. Entonces, en este momento nos encontramos que podemos acoger la industria, pero estamos en un estado de regulación, de desconocimiento por parte de las autoridades, lo cual genera incertidumbre, y es más complejo captar inversión por parte de las empresas que estamos operando en el territorio. En ese sentido, Javier, ¿cómo
ves la evolución que ha tenido el mercado en la última década y qué perspectivas a futuro podemos tener en este mercado alcista que está finalizando a nivel general? Bueno, el mercado es bastante amplio. Empezaron surgiendo algunas categorías de producto que se empezaron a comercializar en el canal Grow Shop. Después hemos visto en los últimos años cómo podemos tener varios usos o más usos en productos de gran consumo y, por lo tanto, empezamos a ver productos de CBD o derivados del cáñamo en otros tipos de comercio. Estoy hablando de farmacias, estoy hablando de estancos, estoy hablando de tiendas de vapeo, también de supermercados. Y esto en otros países de la Unión Europea está bastante más normalizado. Después aquí tuvimos en septiembre del año pasado, cuando se implementó la parte de Novel Foods y se realizaron algunos registros, y por confusión también se retiraron algunos productos del mercado que eran correctos. Entonces vimos cómo la industria empezó a tener cierto temor, se retiraron todos los productos del mercado. Más allá de esto, el consumidor, porque sigue habiendo una demanda, que tiene hambre, tiene apetito de estos productos, tuvo que acudir a Internet, y ahora nosotros, como asociación de industria, lo que estamos haciendo es intentar educar sobre la planta, educar sobre las categorías de producto, y poco a poco estamos viendo que, junto con la labor de otros actores, están volviendo los productos a los estantes de los comercios. Entonces estamos en un proceso de normalización en el que hay que ir educando a las administraciones públicas, a los partidos políticos, pero también a la sociedad sobre los usos de la planta. Kenzie, desde tu experiencia, ¿cuál es tu visión sobre Europa, sobre la regulación ante estos retos que hemos hablado? Pues en realidad, respecto a lo que se acaba de decir sobre España, yo creo que Europa todavía está también a medio camino, y no sé si soy pesimista, pero es verdad que la Unión Europea ha tenido la tendencia últimamente a seguir los países como Francia o España, que no querían ver productos derivados del cáñamo con CBD en los estantes. Pero también yo noto que a nivel profesional se está incrementando mucho la capacidad de las organizaciones de profesionales, de cultivadores de cannabis o transformadores, etcétera, y en particular está la European Hemp Association, la Asociación Europea de Cáñamo Industrial, pero hay varias iniciativas a nivel europeo y a nivel nacional también que tienen incidencia en la Unión Europea, y me parece que es con lo que estabas diciendo al final, con educación, con sentido común y explicar las cosas con un poco de sentido común y de datos científicos a los decidores, los políticos europeos, se puede cambiar esta tendencia a seguir los países un poco conservadores para una tendencia más respetuosa del derecho a comercializar estos productos. Por ejemplo, para el tema del cultivo, la Unión Europea tiene varios mecanismos de control y de labelización de los cultivos autorizados de cáñamo, y es probable que se sube el límite, por ejemplo, que se ha puesto a 0,2% de THC en las plantas creciendo, a que se sube a 0,3%, lo que es un paso positivo, ¿no? Digamos. Entonces estamos igual un poco a medio camino, y yo creo que con este tipo de eventos y con las organizaciones de la sociedad civil haciendo un buen trabajo, la Unión Europea puede llegar a ser el líder y ejemplar en el tema del cáñamo. Simon, nos encontramos en la cuarta revolución industrial, y una preocupación cada vez más latente es la pérdida de empleos. Este sector puede ayudar a una transición sana. ¿Qué estimaciones de empleo y de impacto a nivel socioeconómico puede tener esta industria a mediano y corto plazo? Voy a tratar de responder
desde dos puntos de vista. Cuando empecé a estudiar desde el año 2014 todos estos cambios en el mercado del cannabis en los Estados Unidos y también cuando empecé a estudiar el ámbito del cáñamo, vi que había grandes esperanzas, mucha esperanza a la hora de poder crear nuevos puestos de trabajo, nuevos empleos. Efectivamente, las primeras experiencias en Colorado, en Washington, esas primeras experiencias vimos que sí, que se creaba empleo. Hay nuevos informes en Estados Unidos que evidencian que habría entre 200 y 300.000 empleos que se crean. Muchas informaciones también vienen a indicar que se trataría de una economía viva y que podríamos compararla con la burbuja de Internet de los años 2000, creadora de empleos, creadora de empresas y de nuevos productos, sin duda alguna. Así que efectivamente sí que suscita muchísimas expectativas. Y si hay expectativas a diferentes niveles, deberíamos hablar también de que tiene que cambiar la regulación. El sector económico del cannabis y del cáñamo va a crear empleos. Y hay otro eje que sería el siguiente, y es que si estamos hablando de que en gran parte esto está en la economía ilegal para suministrar sustancias ilegales a los consumidores, esa transición hacia la legalización permitiría poder incluir a esta población en el mercado de trabajo formal y tendríamos ciudadanos que pagan impuestos. Bien, esas son las grandes expectativas que tenemos por un lado. Y ese es el enorme potencial, pero el potencial después tiene que concretarse. ¿Y de qué depende esa transformación? Depende de vosotros, de los empresarios, de los futuros empresarios y también del business model, del modelo de negocio a desarrollar. Pero es relativamente sencillo, creo yo. Como con cualquier otra materia prima, va a haber diferentes formas de poder regular la cadena de abastecimiento y de poder remunerar a quienes en ella participan. Podríamos imaginar que en función del tipo de empresa, en función de esas empresas desarrolladas, el tipo de empleo creado también podrá ser muy diferente. Retomemos un ejemplo de mi país, de Suiza. Por ejemplo, hay cultivadores del cáñamo que dicen, bien, sí, este nuevo sector del cannabis aporta muchos puestos de trabajo, pero luego sabemos que al final, ¿qué hacen? Bueno, pues trabajan con trabajadores temporales, que trabajan solamente en la cosecha y son solamente puestos de trabajo poco calificados y temporales, con muy poco valor añadido. Por consiguiente, la cuestión es saber qué tipo de empleo se va a crear en torno a esta nueva economía, cuáles van a ser los criterios éticos también en este negocio y, por último, vuelvo a plantear una pregunta. Si consideramos que el cannabis, si consideramos que se trata de un producto agrícola básico y si sabemos que en el ámbito de la producción agrícola, si sabemos que hay grandes explotaciones, pero también mucha pobreza, puesto que muchas veces para los agricultores es muy difícil ganarse la vida, sobre todo en Europa y en el mundo entero. Entonces yo me planteo qué tipo de industria vamos a tener, qué tipo de oficios o de empleos vamos a crear. Entonces la industria del cannabis es especial, es diferente, o se trata de una industria que también va a terminar por adoptar los códigos de conducta empresariales o los códigos de gestión empresarial del capitalismo neoliberal en donde todos vivimos. Esa es la cuestión. Gracias, Simon. Es importante que tomemos en cuenta también a las personas que han sido afectadas por la guerra contra las drogas y tenemos ejemplos de cosas que no tenemos que hacer, como en los modelos de regulación en Estados Unidos, donde las poblaciones más afectadas, los afrodescendientes, los latinos, son los que menos oportunidad tienen de poder entrar a la industria de forma legal. Para todos ustedes, ¿cuál es su, en breve por favor, cuál es su visión
de la industria para el año 2030? Pues en realidad mi visión depende totalmente de lo que ha dicho Simon y de lo que estaba también explicando antes, es decir, el modelo, o no tanto el modelo, sino quizás los detalles que se van a aplicar en la regulación. Yo recientemente he participado a un grupo de trabajo, hemos trabajado con base a se llaman los objetivos, la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y que tiene 17 objetivos. He trabajado con varios investigadores a vincular y a ver qué relación se puede tener, y lo que en breve lo voy a decir, pero lo que se ve es que esta agenda del desarrollo sostenible tiene como fecha límite el 2030, donde se tienen que lograr algunas cosas buenas para el planeta, digamos. Y me parece que la sostenibilidad, más allá de simplemente lo que se entiende normalmente por sostenibilidad, que sería un cultivo ecológico que no tiene mucho impacto en el medio ambiental, es un elemento esencial, me parece, pero el otro elemento esencial es la sostenibilidad interna, que es lo que acaba de decir Simon, que es la sostenibilidad social al final. Y yo creo que de cara al año 2030, si la industria del cannabis ampliamente, del cáñamo en particular, si esta industria y estos agricultores no integran totalmente estos dos conceptos de sostenibilidad interna y externa o ambiental, ciertamente no llegaremos muy lejos. Para llegar lejos tenemos que ser diferentes de las industrias no sostenibles que estamos experimentando hoy en día, y en particular con las perspectivas de regresión económica que tenemos para los años que vienen. I'd like to say that Sí, me gustaría decir que hay un análisis económico que es un tanto pesimista. Si las cosas continúan como ahora, en el 2030 nos vamos a encontrar una situación bien difícil. Necesitamos regulación, necesitamos apoyo por parte de los gobiernos. Solamente si se da el caso conseguiremos transformar nuestra industria en una industria de muchos millones de dólares, y conseguiremos promover un tsunami verde, un tsunami ecológico. Necesitamos una regulación, insisto, consciente. Tenemos que apostar por una transición más fluida para todos los agentes de la industria. Creo que mis compañeros ya han resumido bastante bien lo que va a suceder, pero bueno, os voy a dar mi visión de cómo veo o a lo que me gustaría que llegara a ser esta industria. Son 3 puntos. El primero es una normalización de la planta por parte del ente regulador, que entienda perfectamente cuáles son los múltiples usos. Y más allá de esto, una regulación que proteja tanto a los consumidores como a los pacientes, como a los profesionales e inversores que operamos y operemos dentro de esta industria. Después, por parte de la sociedad, estoy totalmente de acuerdo con el resto de panelistas y de compañeros. Creo que la sociedad tiene que seguir entendiendo y digiriendo cuál es el impacto o los usos que tiene este cáñamo. Y más allá de esto, también se tiene que normalizar el uso del cáñamo en productos de gran consumo, en fármacos y otros usos que han sido olvidados en los últimos años. Y por último, si se cumplen estas 2 primeras premisas, no veo inconveniente a ver cómo en diferentes perfiles de tiendas podemos encontrar diferentes perfiles de productos en los estantes. Y lo que es importante es eso, que le demos opciones y libertad al consumidor de elección, pero de productos siempre de calidad y seguros. Peut-être Quizá pour continuer sur cette para lancée, une seguir manière con lo que decían mis compañeros, d'avoir
fort pouvoir Quizá, transformateur de cette si industrie queremos et tener un d'atteindre gran finalement poder ces buts transformador relativement en nobles, estas que industrias serait y une lograr société nuestros plus objetivos, es decir, inclusive, tener una intégrative, sociedad más durable, verte, integradora, etc. sostenible, ecológica, serait etcétera, peut-être pour etcétera. Si l'industrie queremos de todo ello, repenser esta aux industria tendría que fondamentaux volver de a las lutte pour bases la de la libération lucha du por la cannabis, liberación del cette lutte qui cannabis, vient finalement una des lucha années que viene 60, desde los años 70, 60 repenser au o contexte 70. dans lequel Tendríamos que volver a pensar en ce ese mouvement contexto, en el émergé, contexto en el que nació et todo ese c'était un mouvement movimiento. d'émancipation, Un movimiento de libération des emancipación, individus, de liberación et de los que individuos. le cannabis a été El intégré dans cette cannabis se idéologie, dans cette manière integró de en esa penser, ideología, en et esa que forma de finalement il avait ce pensar, fort en aquel potentiel contexto. Y tenía ese subversif gran de potencial transformer les subversivo de sociétés. transformación, Mon analyse de en las tant que sociedades. sociologue, Yo, politologue, est como maintenant sociólogo que le y cannabis n'a politólogo, plus ce pouvoir ahora que ya el subversif cannabis et ya qui no s'est tiene ese intégré à poder la société dans subversivo y laquelle que nous se ha vivons, c'est pour ça integrado en la que sociedad en la nous que retrouvons vivimos, ici dans y des por ello salons estamos où on aquí, parle en esta industrie, sala, etc. hablando de industria. Hoy en Juste pour día, terminer, on yo así es entend como lo beaucoup veo. en discutant Hablamos des mucho certifications, des de labels, certificación, des de GMP. label, Mais por finalement, ejemplo, moi, de j'ai labels, peu de d'entreprises qui me etiquetas, disent pero hay qu'elles auraient pocas adopté, par empresas exemple, un label que me dicen, por Fairtrade ejemplo, que tienen ou un un label de comercio particulièrement justo, de écologique, fair des trade choses o comme ça. particularmente Donc finalement, ecológico. encore une fois, je pense que le Así que, devenir de de cette nuevo, yo creo que el industrie futuro de est esta fortement industria dépendant des choix depende des de entreprises. las elecciones Surtout que tomen les las régulateurs ont de empresas. la peine à comprendre ce qui se passe. A los reguladores Et les dans cuesta cette comprender cuál es la incertitude, ils situación. vont, Y tenemos una et c'est situación tout de à fait normal, comme incertidumbre. attitude et Y yo comme creo que es comportement, ils vont se una retrancher actitud sur ce normal. qu'ils connaissent, Y muchas et veces exactement simplemente qu'est-ce qu'ils vuelven a lo que connaissent. conocen. ¿Y Ils ont qué des es lo que cadres de conocen? régulation Bueno, pour pues esos préparation de marcos de substances, regulación pour para un diferentes ensemble de sustancias, produits. On a para pu en diferentes discuter, productos. mais ces cadres de Ya hemos régulation, hablado de ils sont ello, pas pero estos forcément très marcos innovants regulatorios no sociétalement, son etc. innovadores desde Donc el punto de finalement, vista encore de une la fois, je sociedad. pense que c'est Así que, du de nuevo, ressort de cette industrie de necesitamos créer en esta les industria conditions crear et aussi de créer condiciones finalement la y crear situation désirée. una situación que sea mejor que la que tenemos actualmente. Muchas gracias. Es importante, creo, lo que acaba de decir cada uno de los panelistas. Hemos hablado sobre temas importantes como la normalización de la planta, la regulación responsable, regresar a la base de un movimiento que surge por una planta que su naturaleza promueve el compartir, y eso justamente nos tiene que llevar a evitar a que esta industria emergente copie los vicios de los mercados tradicionales, especulación desmedida, los oligopolios. Hay que evitar la codicia para que la industria pueda crecer de forma sana y tender puentes justamente entre reguladores, la industria y las personas que usan cannabis. Ahora pasamos a las preguntas del público, así que por favor, si tienen alguna pregunta. Por favor. Bueno, buenos días. Hemos estado hablando de la regulación en vista al 2030. Yo quería saber, actualmente, desde el punto de vista legal, es que nos estamos moviendo, soy profesional, soy abogado, y nos estamos moviendo en un campo que no tenemos ninguna seguridad jurídica, entiendo. Quería saber actualmente el problema que tenemos con el desconocimiento por parte de las fuerzas en España, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que actualmente es que no sabemos hasta qué punto. Lo único que tenemos es la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a los gramos que se pueden consumir mensualmente. Estamos hablando de, creo, 40 gramos, a pesar de que el Tribunal Supremo en sentencias recientes establece 60, por otro lado el 0,2. Entonces yo creo que esto es una cuestión, nos estamos moviendo dentro del ámbito penal, que todos los profesionales sabemos que tenemos que tener una seguridad jurídica y no la tenemos. Y sería interesante por parte de los políticos de nuestro país y demás que todo esto se regulara, pero de forma urgente,
porque es que estamos jugándonos prisión y sabemos todo lo que es esto. Quería saber lo que opinan ustedes sobre este punto. Gracias, Javier. Estoy de acuerdo de que en este momento partimos de una situación de desregulación que pone en riesgo a los profesionales, a los consumidores. Entonces, lo que se está haciendo, o al menos nosotros como asociación de industria, lo que estamos haciendo es intentar educar tanto a las administraciones públicas, los partidos políticos y a la sociedad, aquellas organizaciones primeramente que están más en contacto con la planta, sobre qué es lo que está permitido y qué no. En este mundo, en el fondo, hay muchas interpretaciones sobre la regulación y hay muchas dudas sobre qué es lo que sí y qué es lo que no. El llegar a una regulación pasa primero por, desde mi punto de vista, resolver cuál es la confusión actual, que quede claro, meridiano, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero pasa también porque perdamos una visión cortoplacista de las ventas. Es decir, tenemos que ir a buscar una regulación más a largo plazo y esto a veces pues, supone algún tipo de sacrificios en cuanto a ventas, incluso de categorías de producto. En este momento pues ya sabemos que la alimentación en España al menos no está autorizada, está pendiente de regulación. Sabemos que los cosméticos pues, se podrían comercializar bajo ciertos supuestos. Sabemos que hay otros artículos como los líquidos que también cumplen con esta situación, pero lo que es importante es que vayamos avanzando mediante educación y mediante trasladar información relevante, creíble a los reguladores para poder llegar a ese fin, que es la consecución de una regulación razonable que nos ampare a todos, tanto a los consumidores como a los pacientes, como a los profesionales. Pero sí, estamos en un limbo y partimos de aquí. La cuestión es cómo llegamos a esa visión y hay diversos pasos que tenemos que ir tomando como industria y también como sociedad. Gracias. Sí, como habéis dicho que estamos ahora mismo en un periodo de desregulación y que hace falta una educación en las administraciones, para las personas que estamos emprendiendo el negocio del cáñamo, del CBD, sería una buena acción de alguna manera poner en contacto a las autoridades, pero más, o sea, a menor escala, no tan administraciones como algo tan etéreo, sino ir a la comisaría de tu ciudad o ir al ayuntamiento para dar a conocer la actividad que se va a desarrollar y tener, bueno, en definitiva, una comunicación fluida y una actitud favorable para que estos pequeños agentes que van a andar por la calle y que van a ver que en la tienda estás vendiendo una flor que es igual que la marihuana, pero que no tienen la educación de qué es, pues que tengan unas notificaciones y que sepan esto, pues para así de alguna manera ir avanzando en esa educación, tanto a mayor escala como podéis estar haciendo agentes como vosotros, pero también a pequeña escala como podríamos hacer nosotros. Cuando hay una confusión es como una especie de nudo muy grande, muchas veces podemos incurrir en el error de intentar resolver este nudo tirando de una parte y hacerlo incluso peor. Entonces, lo que es importante es abandonar esa visión cortoplacista de ir directamente a una administración sin tener toda la información sobre la planta, sobre lo que se puede, lo que no se puede. Primero hay que recopilar, después hay que hablar con aquellas personas, porque en el fondo quien toma las decisiones son personas, incluso dentro de la administración pública. Entonces, tenemos que ir a hablar con esas personas a nivel nacional, a nivel autonómico, y llegaremos también a nivel local, pero hay que saber de qué cuerda tirar para no hacerlo todavía más grande. Moi, je voulais juste un tout petit peu Quisiera también hablar un poquito de ello. Es cierto que la industria, los emprendedores, los industriales esperan esa regulación. Esa regulación es el marco que nos permitirá poder operar y comerciar.
y comerciar. Pero tras esa expectativa de regulación, quisiera recordar algo. Y es que sin regulación, es decir, que algo muy importante es la innovación también. Y yo creo que todos en el ámbito del cannabis, quienes empezaron fuera, es decir, sin que hubiese una reglamentación, un cuadro normativo, simplemente llevando al mercado productos que ellos querían que fuesen legales. Bueno, y estoy hablando, por supuesto, no estoy hablando de los estupefacientes. Así que volvamos al ejemplo de Suiza. Nosotros hemos cambiado la ley en el año 2011, la ley relativa al índice de THC. 1% a partir de 2011. Bueno, hubo, como todos ustedes saben, todo esto vinculado a los aceites esenciales. Teníamos una producción endógena de aceites esenciales. La policía y la administración estaba harta de poner multas a los agricultores que estaban trabajando con un 0,4, 0,5, con esas flores. No eran criminales. Entonces, por eso al final definimos el límite en 1%. Entre 2011 y 2016 o 2015 no cambió gran cosa, salvo que en ciertas empresas vinculadas con el mercado internacional del cannabis, esas empresas comprendieron que quizá sería interesante, por parte de los consumidores, sería interesante poder tener productos no psicoactivos de cáñamo. Entonces los empresarios empezaron a pensar en ello. Y en el año 2014 empezaron los VAPs, los vaporizadores, que salieron al mercado. Esos vaporizadores se vendían en algunas tiendas a pequeña escala, relativamente, y no había regulación. Lo único, se decía, bueno, que esos vaporizadores no podían contener productos psicotrópicos. En el verano del año 2016, una empresa decidió comercializar flores de CBD en forma de sustituto del tabaco. Esta es una categoría legal en cuanto a la ley sobre el tabaco, que indica que plantas fumables que se puedan fumar como el tabaco pero sin contener tabaco se podrán comercializar como sustitutos del tabaco. Y esta empresa hizo diferentes tests y pruebas pulmonares y se dirigió a las autoridades suizas diciendo lo siguiente, bien, voy a proponer un producto que se puede fumar, ¿de acuerdo? Entonces las autoridades suizas dijeron, bueno, pues no tiene THC, ¿vale? Así que tampoco tiene nicotina, bien, de acuerdo, es un sustituto, bingo. Ahí se abrió una puerta que fue la de poder poner un impuesto obligatorio a estas flores como sustituto del tabaco. Pero ya había otras empresas que estaban también comercializando estas flores de CBD también para poderlas fumar, pero no estaban integradas en esa regulación como sustitutos del tabaco. Bien, ¿qué quiero decir? En esas grietas legales o antes de que llegue la regulación ya existen otras posibilidades. Esta categorización de flores que se pueden consumir como sustitutos del tabaco corre el riesgo de imponerse en Europa y, si no me equivoco, creo yo que en Bélgica recientemente ya han tomado la decisión, todavía no sabemos cuál va a ser el impuesto. En Austria lo mismo, han tomado la misma decisión, es decir, categorizar a estas flores como sustitutos del tabaco y todo eso va a estar regulado y va a tener un impuesto. Es decir, en esas grietas, en esos intersticios hay también oportunidades de negocio antes de que llegue la reglamentación o antes de que llegue la regulación. Hola, buenos días. Quería preguntar, antes cuando estabais comentando qué papel podía llegar a jugar o estaba jugando España en un contexto internacional, habéis puesto sobre todo el hincapié, lógicamente, en el sector agrícola, ¿correcto? A mí me gustaría conocer vuestra opinión sobre la industria transformadora del cáñamo y en un futurible del cannabis y el papel que España va a jugar en esto, ¿no? Porque parecía que dabais como una visión muy, muy optimista en este sentido y que en parte comparto. Pero por otro lado también nos damos ya cuenta de que sale un producto agrícola
hacia una industria transformadora que no podemos tener localizada actualmente en España o con muchísimas dificultades. Sale nuestra flora o nuestra producción agrícola y vuelve un producto transformado que pagamos a un coste elevado. Y me vengo a referir, ¿pensáis o estaríais de acuerdo en una afirmación de decir dónde estará la industria de valor y qué papel va a jugar España en este sector? O sea, ¿dónde va a estar el valor añadido de la industria del cáñamo? Ya no en 2030, en 2022. ¿Sabes lo que te voy a decir? Pues eso. Me gustaría saber vuestra opinión. Gracias. Perdona, he oído la mitad de la pregunta. ¿Lo podría repetir? En unas palabras, yo simplemente me parece que vienen elecciones bastante pronto y que de la respuesta a la pregunta para mí depende enteramente de las elecciones. Entonces yo me enfocaría en no olvidar de ir a votar el domingo y bien elegir. Javier. Sí, perdón. Personalmente creo que ahí, en cada etapa de la cadena de valor se añade valor. Entonces sí que es cierto que hay etapas en las que se puede capitalizar un mayor valor, pero lo que tenemos que pasar es una reflexión conjunta de qué queremos ser como país. ¿Únicamente queremos ser un país de productores o queremos ser un país donde también se puedan hacer extracciones? ¿Queremos ser un país donde también se puedan fabricar los productos que después comercialicemos? Pero uno de los aspectos más bonitos de esta revolución transformadora o de este movimiento o de esta industria es que es una industria altamente innovadora. Desde las semillas, pasando por los procesos productivos de cultivo, después los productos que se desarrollan y la manera en que se producen estos artículos de consumo, y después también incluso en los comercios. Hemos visto donde también han florecido tiendas especializadas en CBD. Entonces creo que hay innovación en toda la cadena de valor que genera puestos de trabajo y, más allá de esto, puestos de trabajo altamente cualificados en comparación con otras industrias. Pero efectivamente lo que nos falta hacer y lo que les falta hacer a nuestros líderes políticos es entender cuál es el potencial y reflexionar sobre qué es lo que la sociedad desea y cómo. Quisiera añadir que aquí en España que hay muchos laboratorios que sí transforman el producto. Por supuesto, depende de la licencia de cada laboratorio. ¿Qué se puede hacer con el cáñamo? En este momento la legislación es muy estricta, pero hay otras empresas, otros laboratorios que tienen una licencia cosmética, pero no puede llevar el producto desde el campo hasta su transformación final. Quisiera añadir un elemento. Yo entiendo perfectamente que cada país quiera ser un líder y desarrollar una cadena de valor completa, desde la producción hasta la comercialización y hasta la venta. Es lo deseable para un país. Lo que se consume en España, en los distintos ámbitos, debería ser producido y transformado en España y recíprocamente en todos los países. Pero vivimos en un mundo globalizado, donde el comercio internacional está autorizado y fomentado. Y si pensamos en el 2030, yo creo que no vamos a esperar, ¿verdad? No vamos a esperar, porque vamos a llegar a eso mucho más rápido, porque va a haber una especialización por países. Voy a daros un caso ficticio. Imaginemos productos de materia prima producida en Colombia, o en África, o en Sudáfrica, o en otro país, en un sitio barato, ¿verdad? Se extrae el producto en España. Tenéis muy buenos laboratorios.
se comercializa en Suiza porque tenemos laboratorios farmacéuticos con la marca suiza y se revende ahí donde la gente tiene dinero. Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza, etc. Es un ejemplo ficticio, pero para deciros que ya hay una integración y una especialización en distintos países. Por ejemplo, Francia produce mucho cáñamo, ya lo sabemos. Y ese cáñamo se podría transformar en España, en Suiza, etcétera, y luego recomercializado se pone de nuevo en el mercado como cristales de CBD, aceite más o menos estandarizado antes del envasado y la distribución. Pero en mi opinión no hay ninguna razón por la que este fenómeno de globalización y de búsqueda de maximización de los beneficios en todas las etapas de la cadena de valor, no hay ninguna razón por la que ese proceso no se produzca también en el caso del cáñamo como para otros productos. Puede ser algo triste, podremos alegrarnos según el del lado del que estés en el sistema, pero esto no va a afectar la marcha del mundo porque eso ocurre con muchos productos. Una última pregunta. Bonjour. Hola, hablamos de globalización y yo quisiera hablar de la parte política. Estamos en periodo de elecciones europeas. Parece ser que cada país hace lo suyo y juega su juego, pero habría que establecer una fuerza política y tener una influencia en todos los países europeos. Yo tengo la sensación que a nivel europeo, en estos momentos son los americanos y los canadienses que están influyendo con más fuerza para su propio bolsillo, para su propio beneficio. Y desde la desregulación y desde las nuevas leyes, la verdad es que toda la influencia ha venido de Estados Unidos y Canadá. Los canadienses hoy han comprado muchos terrenos en España. Están esperando a que las cosas se muevan. Y nosotros, como franceses, como españoles, como suizos, no podríamos reunirnos hoy y tener un poder de lobbying ante Europa para que avancen las cosas y para que no nos coman el terreno, porque si los canadienses y los americanos o los israelíes del lado médico cogen tanta ventaja, nos van a comer. Seguiremos siendo pequeños franceses, pequeños españoles, nos quedaremos atrás y no vamos a poder avanzar. Las elecciones europeas en un mes es un momento ideal para unirnos, para que haya un lobbying fuerte europeo en favor de la industria del cannabis y del cáñamo. En ese sentido, creo que hay trabajo de parte de varios de los que estamos acá en ese sentido. Lamentablemente, la gran parte de la industria probablemente no comparte lo que tú acabas de decir, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, que se necesita un lobby no solo desde la industria, sino que enlazado con la sociedad civil para impulsar una regulación responsable que impida también de que grandes compañías de afuera puedan ostentar grandes porciones de tierra para la producción masiva de cannabis. Por eso también les podemos invitar a ver un poco más sobre el trabajo de Kens y Simón, el que nosotros estamos haciendo, que justamente va con la visión del lobby internacional desde las agencias intergubernamentales, lo cual ya tenemos varios años realizando, y después si quieren podemos hablar un poco más de eso. No sé si quiere agregar. En cuanto a este tema, no hay que ser inocentes. Hablamos de industria como si esa industria tuviera intereses homogéneos. Un Cannabis Social Club no tiene los mismos intereses que GW o que Canopy, no tiene los mismos intereses que Sensity. Cito 4, pero podría hablar de Constelación y de Coca-Cola. Sí, las acciones de lobbying son necesarias y ya están produciéndose en Bruselas. Hay gente que va a hablar con los políticos de Bruselas y que les entregan informes. Sé que lo mismo se está haciendo en Suiza. Estamos en un periodo donde hay muchas discusiones sobre la desregulación y regulación del cannabis, pero ¿quién? ¿Qué industria especial va a presentar informes para darle los papeles a qué político y con qué mensaje? Cada uno sus intereses, ¿no? Y volvemos a la cuestión inicial. ¿Qué forma quisiéramos darle a esta industria?
Esto dependerá de todas las interacciones entre los distintos subsectores de este gran panorama del cáñamo, y habrá interacciones con los distintos reguladores. Hay que entender también que hay que hacer lobbying para que las cosas cambien y avancen, pero sabemos también que hay empresas por debajo que aportan información, pero quieren desarrollar su propio business model, el suyo propio. Eso es lobbying empresarial. Pero decir que hay que tener un cierto nivel de normas, unas normas tan elevadas que solo mi empresa puede cumplir para luego comercializar mis productos, es algo que ya conocemos en otros sectores industriales. Cualquier sector económico funciona así. Y se va a hablar con los políticos diciéndole, mira, estos son los test estándares que hay que aplicar, porque yo los cumplo, yo cumplo las normas y los demás no cumplen las normas, y ellos no deberían poder comercializar esos productos. Es un juego político. Ahora habrá que aclarar ese juego. ¿Cuáles son los actores que van a influir en los distintos grupos políticos y qué tipo de mensaje les están transmitiendo para ver qué tipo de industria va a emerger en la realidad? Precisamente en este contexto ha nacido la asociación Active. Active es un proyecto paneuropeo, de hecho está presente a nivel europeo. Dentro de poco va a ser el lanzamiento oficial de la asociación. Entonces, el objetivo es trasladar toda esta información relevante, creíble y de fuentes contrastadas a los agentes públicos y políticos para promover esta normativa. El problema que tenemos en Europa es la fragmentación de los mercados, que has identificado muy bien. Entonces tenemos diversas lenguas, tenemos diversas competencias que están transmitidas de manera diferente a los estados, incluso dentro de las regiones de los mismos estados, y algunas incluso vamos un nivel por debajo y nos vamos a las ciudades. Entonces tenemos que comprender muy bien cuál es el marco en el cual estamos operando. Entonces, por eso nosotros somos una asociación que está a nivel europeo y estamos lanzando ahora mismo las 5 delegaciones en las 5 primeras economías de la Unión Europea. Estamos ya presentes en Francia, donde hemos agrupado algunas de las empresas relevantes del sector y tenemos la vocación de seguir agrupando más. En España ya somos una decena de empresas y hay muchas candidatas que están interesadas, y en los siguientes meses seguiremos la misma labor en Italia, en Austria, Alemania y en Reino Unido. Muchas gracias. Lo siento. Muchas gracias a todos.